La conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Por favor, presentar sus nombres y medios. Hola, profe. Buen día. Freddy Dala, Proactivo Sports. ¿Cómo vio a su equipo en cancha y cuánto crees que le faltó para por lo menos llevar un empate de aquí de Capiatá? Considero que en el primer tiempo no defendimos bien. De hecho, hay 2 goles que salen de entre 3 futbolistas. Por eso considero que nuestra estructura defensiva en este partido no estuvo bien y tampoco quiero quitarle mérito al rival que jugó mejor que nosotros en el primer tiempo. En el segundo, aún con la ausencia de uno más, pudimos equiparar, pudimos presionar mejor y pudimos llegar a tener situaciones de gol, más allá después de las últimas que generó el rival a partir de la necesidad del empate, que quedamos con poca gente en la última línea. Pero rescato mucho lo que hicieron en el segundo tiempo, que cambiamos la imagen de la no presión que tuvimos en ese primer tiempo. Profe, buen día para ABC Cardinal. Hoy prácticamente jugó con una línea defensiva nueva. No se pudo haber incluido a algún hombre más de experiencia, más allá de los que se presentaron, por sobre todo los zagueros centrales para mí cumplieron, pero es el tema de la Copa, por eso con este equipo que habitualmente no son titulares. Yo creo que el jueves hay un partido, pero no tenemos que olvidar el partido que jugamos el jueves anterior. Nosotros tuvimos, por falta horaria de aviones, tuvimos que viajar a la madrugada del viernes, entonces consideré que los futbolistas no estaban, ninguno de los que había jugado de 11 titular estaban en condiciones de poder jugar desde el inicio, por eso fue los recambios. Y a partir de eso no pensamos más en el jueves, sino en lo que habíamos hecho el jueves anterior, para no exponer a los jugadores a una posible lesión por una mala recuperación. Considero de que los mismos futbolistas, y después ingresaron algunos pocos, el segundo tiempo hicieron un gran partido que nos llevó con un hombre menos equiparar y poder generar acciones de gol como la que hemos tenido. En el fútbol a veces no se puede jugar con los mismos 11 siempre, sino que hay que buscar la rotación, y en este caso en especial había que hacerlo sí o sí por la cantidad de horas que teníamos de descanso, no eran las necesarias. Profe, ¿qué tal? Daniel Troche para La Gran Jugada, Rocampo Ñandutí también. Profe, ¿usted piensa, porque estaba hablando del tema de los jugadores y varios que jugaron hoy por esa cuestión de cansancio, ¿usted piensa que finalmente eso pesó para el resultado final? Porque en el segundo tiempo, cuando entraron algunos de ellos, se vio totalmente otro, incluso fútbol. Y le agrego consulta, ¿Agustín Mansur y Barbote llegarían para este jueves, profe? Yo creo que no fue lo que pesó. Lo que pesó es que no hicimos el trabajo defensivo de presión que debíamos hacer. El rival tiene volantes de muy buen pie, a los cuales había que quitarle la acción del pensar y del tener tiempo de decidir, y no lo hicimos en buena forma. Y a partir de eso fue lo que se desencadenó en los goles que hemos recibido. Con respecto a Agustín y Barbote, hoy ya estaban en condiciones de entrenar con el plantel. Bueno, no lo han podido hacer porque tuvimos el partido, pero mañana ya van a ser parte de los entrenamientos y evaluaremos su evolución para el día jueves. Profe, buenos días, Agustín Benítez, Super Deport. A pesar de la derrota del conjunto de Guaraní en la jornada de hoy, ¿qué le pareció el debut de Alcides Domínguez? Alcides es un juvenil muy interesante, tiene muy buena capacidad futbolística para los duelos, tiene buena capacidad futbolística para la velocidad, de poder generar duelos en las bandas también. Y lo considero que tuvo un buen debut, creo que estuvo a la altura de la exigencia. Lamentablemente no lo pudo hacer con un triunfo, que era lo que venimos a buscar en esta cancha, pero me quedo conforme con su desarrollo como defensor.
Víctor, buen día para Fútbol a lo Grande. Le quiero preguntar por dos jugadores en específico. Primero, John Sánchez. ¿Cuál era la idea inicial con él? En el primer tiempo se movió primero de interior, después pasó a jugar al costado. Termina, cierto, por la situación de emergencia de lateral. Pero ahí le agrego la consulta. ¿Usted lo ve bien a él físicamente? Quizás perdió un poco la confianza con respecto al año pasado. Y el otro caso, Mariano Ramos. ¿Con él siente que todavía le falta ese rigor de primera división como para que pueda estar a la altura de lo que representa Guaraní? John es un futbolista que reúne características para jugar en distintos lugares. Lo puede hacer como volante interior, como lo ha hecho en varias oportunidades, y lo puede hacer como extremo también. De extremo hizo el gol en la final de la Copa Sudamericana, y de volante interior hizo varios goles o le hicieron penales con nosotros en el semestre anterior. Yo considero de que hoy ha evolucionado. Tuve una charla con él, principalmente para consultarle cuestiones humanas que también son importantes, no solamente deportivas, y creo que hoy lo vi más suelto, hoy lo vi con mayor dinámica y la entrega de la que él nos tiene acostumbrado. Con respecto a Mariano, bueno, hoy era su debut en primera división. Es un lateral muy joven que está en formación, en crecimiento. Y bueno, el futbolista tiene que ir desarrollándose con el correr de los partidos para poder consolidarse el día de mañana. Me pasó con muchos que tal vez lo hice debutar y terminaron explotando en otro proceso. Y bueno, acá Mariano hoy tuvo una expulsión y eso lo puedo opacar un poco, pero está en formación y va en crecimiento. Finalizamos la conferencia.